Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Buscan soluciones para crisis en La Guajira generada por falta de agua y desnutrición infantil. Más de 18.000 personas han sido desplazadas por grupos armados este año en Colombia. Arroceros piden ayuda al gobierno nacional para salvar la segunda cosecha del año. Trochas y obras sin terminar. Así es el estado de las vías en Santander. Sus habitantes reclaman soluciones. Alerta por cifras de desnutrición infantil a nivel nacional. 141 menores de 5 años han muerto este año. Preocupación en el gremio de los taxistas. Dicen que sus ingresos se han reducido a la mitad. ¿Qué está pasando? En Colombia, las universidades públicas implementarán jornada académica nocturna. El vallenato se toma La Guajira este fin de semana con el Festival Francisco el Hombre, que cumple 15 años. La crisis que enfrenta La Guajira por las cifras de desnutrición infantil y la escasez de agua potable ha hecho que el Gobierno Nacional, el Congreso y los entes territoriales busquen soluciones urgentes. La Guajira es una región que por años ha acumulado las cifras de pobreza extrema más altas de la nación. Según el Instituto Nacional de Salud, a la fecha se han registrado 39 casos de muertes por desnutrición infantil en este departamento. Todavía vemos cómo mueren niños por desnutrición. El tema de fortalecimiento de la salud, el tema de las vías terciarias que nos permita también llevarles agua a nuestras comunidades. En la zona norte del departamento, la población no cuenta con acceso a una fuente de agua potable, situación que se agrava en zonas rurales, donde el 88% de las comunidades no acceden a saneamiento básico, según cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Nuestros animales están muriendo. Nuestra forma de subsistencia es nuestra forma de economía. Sin agua no podemos garantizarle una economía propia. Con la declaratoria de emergencia económica y social propuesta por el presidente Gustavo Petro y su visita a la región, se busca atender la crisis. Poder aunar los esfuerzos necesarios con el gobierno nacional para atender las problemáticas de agua, vía, situación alimentaria de nuestra población, en especial la de la zona rural. Hoy hay una asignación de 37.000 millones de pesos para la construcción del nuevo hospital y más de 2.000 millones para atender a los niños que tengan problemas de nutrición. Entre tanto, el agua tan vital en La Guajira está afectada por las distintas intervenciones hechas al río Ranchería, que es una de sus principales fuentes hídricas. Una iniciativa busca inyectarle recursos y lograr su restauración y conservación. Con una extensión de 280 kilómetros, el río Ranchería atraviesa 9 de los 15 municipios del departamento de La Guajira, siendo así una de las principales fuentes hídricas de la región y que se ha visto afectada por la intervención humana. El río ha tenido muchas afectaciones. Tenemos a la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo sobre la mitad de la cuenca. Este río es de gran importancia para las comunidades indígenas guayú, ya que les proporciona agua potable y riego para sus cultivos, que se está contaminando y afecta su calidad de vida. El monopolio del agua a través de los hacendados y por ejemplo el Cerrejón la utilizan para el carbón y nos devuelven agua contaminada. Ante este panorama, una iniciativa busca declarar el río Ranchería como sujeto de derechos, a fin de que se puedan invertir recursos para lograr su conservación y restauración. Buscamos proteger al río Ranchería, pero también recuperarlo, reestructurarlo en todos los impactos que ha venido sufriendo. La propuesta también establece la creación del Consejo de Cuenca del río Ranchería para proteger esta fuente hídrica y garantizar el derecho fundamental al agua de las comunidades. La desnutrición no solo afecta al departamento de La Guajira, sino a todo el país. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, se han reportado 141 muertes de menores de 5 años por falta de una alimentación adecuada. El Instituto Nacional de Salud reportó que entre el 1 de enero y el 17 de junio de este año murieron 141 menores de 5 años por desnutrición. Los departamentos con mayor número de casos son La Guajira con 39 casos, seguido por Chocó con 17 y Cesar con 10. Para expertos, el panorama es preocupante y trae graves consecuencias. El 82% de los niños menores de 5 años están en condiciones sus municipios para que se produzca la desnutrición infantil. Y está comprobado que un niño menor de 5 años que lo padeció esta enfermedad, cuando sea adulto va a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, va a tener 50
34% menos de posibilidades de ingresos. Le piden al gobierno acciones contundentes frente a esta problemática que al año anterior dejó una cifra aún más lamentable. 250 menores murieron por esta misma causa. Y no estoy de acuerdo con la tercerización de la alimentación de los niños. Es aquí donde se desconfigura la alimentación. Hacer vigilancia y sobre todo también garantizar que los alcaldes y gobernadores contraten oportunamente los planes de alimentación escolar en el país. Se espera que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo se implementen medidas que permitan acabar con este flagelo. Según cifras de las Naciones Unidas, 15,5 millones de colombianos padecen de inseguridad alimentaria, situación muy preocupante si se tiene en cuenta que las cifras continúan en aumento. Con la llegada por primera vez en la historia de una senadora colombiana como coordinadora adjunta para Latinoamérica en la lucha contra el hambre, se buscarán estrategias y así frenar este flagelo. Estamos comprometidos por erradicar el hambre en el país y porque la malnutrición primero la desnutrición y la malnutrición se entienda en la manera que es y sea abordada integralmente por los entes privados, por los entes públicos y dentro de nuestro marco normativo. Entre tanto, mientras los precios en varios elementos de la canasta familiar como el arroz bajan, los productores de este grano muestran su descontento por la falta de garantías que según ellos no les están brindando. Las mesas de diálogo con el gobierno avanzan para buscar soluciones. La fijación de un precio piso para el almacenamiento del excedente de cosecha de este año e incentivos y garantías para la comercialización del arroz son algunas de las peticiones que arroceros del país han extendido al gobierno nacional. Puntualmente lo que necesitamos es que se dé un incentivo al almacenamiento que sea suficiente para lo que requieren los productores agropecuarios. Los arroceros continúan a la espera de los avances de la mesa que se ha instalado entre gobierno y representantes del sector, pues consideran que los 20.000 millones que el gobierno dispuso para apalancar la cosecha de este periodo no son suficientes. Nuestro riesgo es muy alto y no podemos ir a vender ahorita a unos precios muy bajos porque nos iría muy mal, nos arruinaríamos. Este gremio está generando más de 100.000 empleos en Colombia, mucho más y indirectos más de 300.000. El gobierno también se comprometió a discutir con los arroceros la transformación de la política pública de incentivos, inversiones y financiación, con lo cual se buscará brindar garantías al gremio encaminadas a la soberanía alimentaria. Y en el transcurso del año, casi 6.000 familias en Colombia no han podido salir de sus poblaciones, mientras que más de 18.000 personas fueron desplazadas de sus territorios. Autoridades regionales piden al Estado hacer frente a esta situación que, según ellos, se está convirtiendo en paisaje. Miren por qué. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Chocó es el departamento con más confinamientos este año, ya que registró 70 eventos representando el 79% del total de este tipo de vulneraciones a los derechos humanos de las comunidades. También existe o aparece hoy por hoy el desplazamiento de la institucionalidad. En el solo departamento del Chocó se encuentran desplazados 4 alcaldes, personeros, corregidores. El informe expuesto por la Defensoría también reveló que este año se han presentado 59 desplazamientos masivos en Colombia, en los cuales 18.755 personas fueron forzadas a salir de sus poblaciones. Todo el resguardo de Chahuichimbusa y Vegas está desplazado. 4.500 personas de los distintos resguardos, unos con confinamiento total, otros desplazados. Esta situación ha sido una constante en los últimos 2 años, razón por la cual en las regiones afectadas hacen un llamado al gobierno para protegerlos de los grupos armados. Habitantes de departamentos como Tolima, Caquetá y Meta denuncian que continúan siendo víctimas de extorsiones y secuestros. Dicen que las cifras oficiales son apenas una muestra de lo que pasa debido al subregistro de quienes no denuncian. Los últimos indicadores del Ministerio de Defensa dan cuenta del aumento en varios delitos en todo el territorio nacional. El secuestro aumentó en un 162%, la extorsión en un 33% y las masacres en un 15%. Desde el Tolima aseguran que esto es apenas una muestra de la realidad. Hay una cifra que maneja la policía, la fiscalía, que son cifras de denuncia, pero si nos vamos al subregistro, o sea, la gente que no denuncia, podemos hablar de un 100, 150% más de los registros
ministros que hoy están. La queja de la difícil situación de violencia que se vive en el país también llega desde el Caquetá, en donde la situación está llevando a desplazamientos. Se vive, como todos lo conocemos, unas situaciones bastante complejas en materia de seguridad desde hace ya algunos meses. En el departamento del Meta la situación tampoco mejora y continúa siendo crítica. Las extorsiones telefónicas son el pan de cada día. Que eso es lo que nos abunda. De hecho, yo en este momento, hace mucho rato, yo no contesto el celular porque ya uno no sabe a qué atenerse. En el Senado piden acciones contundentes frente a este panorama. Aseguran que la estrategia para combatir a los criminales no ha mostrado resultados. Yo creo que el cambio no ha llegado a los territorios, que no se ha consolidado. Desde el Senado anunciaron un debate de control político al gobierno nacional sobre esta problemática una vez inicie el nuevo periodo legislativo. En las elecciones regionales del 2027, las 32 asambleas del país serán muy distintas. Una ley aprobada en el Congreso sacude la nómina actual de diputados de acuerdo con los resultados del censo poblacional. La ley remodela el actual sistema de elección de diputados del país. Cada departamento va a tener una base de 11 diputados por cada 300.000 habitantes y va a tener uno más por cada 150.000 habitantes o por 75.000, por la fracción de 75.000. Es decir que mínimo 11 hasta un máximo de 31 por cada departamento. Para aplicar la ley será necesario avanzar en un nuevo censo poblacional, pero desde el gobierno se aseguró que para no generar traumatismos, este se realizará después de las elecciones de octubre. Le metimos un seguro y la idea es que los mismos diputados que se eligieron hace 4 años, el mismo número de diputados por cada departamento se elijan esta vez. Así las cosas, este 29 de octubre se elegirán a 418 diputados para las 32 asambleas. Frente a la resistencia de las universidades públicas de crear la jornada nocturna, una ley las obligaría a que la implementen en la noche de la misma forma como se desarrolla en el día. La idea es generar oportunidades para que los jóvenes vuelvan a estudiar. Una de las dificultades para ser profesional es la falta de cupos y el alto costo de las carreras universitarias. Por eso, con el fin de garantizar más cupos universitarios, un proyecto de ley busca implementar la jornada nocturna en las universidades públicas del país. Que se inscribieron a carreras de pregrado 1 millón de personas y tan solo 587.000 fueron admitidas. Una persona no hace nada estudiando si no puede trabajar y conseguir el sustento para su familia. Para los jóvenes es algo que estaba en mora y celebran la iniciativa. Hay personas que trabajan de día, entonces hay posibilidad de estudiar por la noche. La sola jornada diurna no alcanza, entonces sería bueno que abrieran nocturna para que todos los estudiantes que salgan de los colegios puedan tener la oportunidad de acceder a la educación superior. Las instituciones públicas de educación superior deberán establecer la jornada nocturna en programas académicos con la misma calidad que en la jornada diurna. La difícil situación que se vive en diferentes vías de Santander ha desencadenado en problemas que van desde accidentes de tránsito, falta de acceso a las poblaciones y garantías para que campesinos puedan sacar sus cosechas al mercado. A pesar de que Bucaramanga es la cuarta economía del país, el departamento ocupa el lugar número 24 en cuanto a infraestructura vial, situación que preocupa a santanderianos como don Miguel Ángel, quien nunca ha visto mejoría en las condiciones de su región. Nosotros somos de Málaga y llevamos 50 años y cada día peor. La trocha, eso es un camino de herraduras que yo creo que hace 50 años era en mejores condiciones. Autoridades locales han solicitado recientemente al gobierno nacional la inclusión de recursos para acelerar la vigencia de la ejecución del anillo vial externo metropolitano y del tramo Bogotá-Bucaramanga, pues a pesar de que esta ruta recauda 120.000 millones al año en peajes, esta cifra no se ve retribuida en la inversión para el departamento. El departamento de Santander tiene un atraso de infraestructura vial de cerca de 30 años, donde ha sido abandonado por los gobiernos nacionales. Dios quiera que manden máquina para que raspen eso y para que puedan sacar todo el campesino. Los santandereanos están a la expectativa de la ejecución del plan de desarrollo y esperan que las vías conduzcan al progreso del departamento. El gremio de los taxistas afirma verse gravemente perjudicado en la prestación de sus servicios, pues desde el 2020 sus ingresos han bajado casi a la mitad. En NS Noticias indagamos qué es lo que está pasando. El trabajo ha disminuido terriblemente. Yo diría que más del 50% de los ingresos que se percibían hace unos años lo tenemos ahorita.
Ella es Dilia Cristina, una mujer que desde hace 30 años se dedica a conducir taxi, una actividad que en los últimos años ha quedado relegada. La competitividad es cada vez más exigente y su normatividad se ha quedado obsoleta. Nosotros necesitamos, ante todo, una legislación clara. La reducción en los ingresos entre un 40 y 50% representa una grave crisis para el sector. Los efectos de la pandemia, la inflación, el alza en la tarifa del combustible son algunos de los factores que han contribuido en esta situación. Y los conductores pues hacen un esfuerzo titánico porque tienen competencia de 260.000 vehículos particulares por fuera sin cumplir nada. Es un sector que vemos con crisis. ¿Pero por qué los colombianos han dejado de usar el servicio de los taxis? Por el tema de la inseguridad. Los taxistas no se han dado cuenta que las cosas han cambiado en el tema del transporte y siguen anclados al pasado. A veces siento que los costos son como mucho más elevados en los taxis. Este gremio hace un fuerte énfasis en la inminente necesidad de actualizar las normas que los rigen y que permitan al sector unas herramientas que fortalezcan su actividad. Por otro lado, una nueva ley busca fomentar la participación de las mujeres en los programas de emprendimiento, formación y desarrollo empresarial. Se va a garantizar fondos exclusivos para financiar sus actividades y créditos condonables con el ICETEX. Con esta iniciativa se obliga a las entidades públicas y entidades financieras a tener programas de emprendimiento y desarrollo empresarial exclusivos para mujeres, teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico, discapacidad y edades, en las que víctimas del conflicto y en proceso de reincorporación serán tenidas en cuenta. Las veces que me he ido a acercar para solicitar un crédito, un préstamo, me lo han negado y muchas mujeres como yo, que tenemos al cuidado de nuestros hijos, nos vamos a ver muy beneficiadas con esta nueva ley. La ley también busca fomentar la vinculación de la mujer en los programas de formación en carreras STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, organizados por las entidades nacionales, sectores administrativos e instituciones de educación superior. El ICETEX queda comprometido a definir una cuota de financiación para las mujeres que quieran acceder a estas formaciones profesionales. De acuerdo con el proyecto, las universidades públicas deberán tener una política para que a las mujeres se les exija menos puntaje para acceder a esos programas de formación. La plenaria de Senado respaldó y aprobó esta iniciativa, que ahora será ley de la República. Putumayo ocupa el tercer lugar en los departamentos del país con más hectáreas sembradas de cultivo de coca, alcanzando las 28.000. Por eso gran parte de su economía se basa en esta práctica. Pues bien, en NS Noticias les contamos la historia de una indígena que ha liderado una campaña para que las mujeres cambien estos cultivos por actividades legales. Waldina es una de las miles de mujeres víctimas del conflicto armado y quien en un momento de su vida se dedicó a la siembra de coca para poder sobrevivir. Las experiencias vividas y el amor al servicio por los demás la impulsaron en 2013 a darle un giro a su vida e iniciar un trabajo para apoyar a las mujeres que, como ella, no contaban con muchas oportunidades. Iniciamos a hacer pequeños talleres de empoderamiento, de sanación interior, de sanación física. Hoy en día su trabajo se ha extendido a lo largo del departamento de Putumayo, logrando que varias mujeres dejen de lado la siembra de coca. Más o menos a 45-50 mujeres que se están capacitando y formando como guardianas de bosque. Este trabajo ha sido reconocido por la comunidad internacional como una buena oportunidad para mejorar la calidad de vida de las colombianas. Alternativas de sustitución de proyectos productivos que van a llegar a dar oportunidades para sus comunidades y sus familias. Senadoras harán seguimiento para que el gobierno implemente más acciones que permitan apoyar a las mujeres de la región. Poder ver qué programas sociales inmediatos podemos impulsar ya en el departamento. La recomendación de los organismos internacionales es que los próximos gobernantes locales sigan apoyando los proyectos productivos de las mujeres y, de ser posible, les asignen recursos para su fortalecimiento. En los próximos días, el presidente Gustavo Petro sancionará y pondrá en marcha la ley aprobada en el Senado, oigan bien, que prohíbe a la fuerza pública el uso de animales en la protesta social, en donde en muchas ocasiones el animal era sometido a daños en su integridad.
Estas prácticas quedarán prohibidas en los próximos días. Caballos y perros ya no estarán en medio de gases lacrimógenos, piedras y sonidos aturdidores. La fuerza pública ya no podrá hacer uso de animales para disuadir o controlar la protesta social. Gracias a la aprobación de esta ley que entra a sanción presidencial, podríamos decir que por fin Colombia se pone en la lista de dar el ejemplo y demostrar que los animales no deben estar dados solamente al fin que nosotros le dimos, instrumentalizándolos. Para muchos esta práctica es innecesaria y cruel, presentando maltrato animal. Por esta razón consideran que era necesario prohibirla. Tener en cuenta que los animales sufren considerablemente al ser usados de esta forma. La iniciativa establece algunas excepciones, es decir, que los animales seguirán apoyando ciertas labores de la fuerza pública. Vale la pena aclarar que se mantienen las excepciones del uso de animales para la inspección y vigilancia, para verificar si hay explosivos, para el transporte de uniformados, para el patrullaje en zona rural y urbana. La sanción presidencial de esta iniciativa se daría en los próximos días. Hoy en Políticamente en Redes, los insultos que recibió el expresidente Duque y la ponencia de la Corte Constitucional que pide tumbar la ley de paz total. Marcela Isaac, televidentes, hoy en Políticamente en Redes iniciamos con la confrontación que recibió el expresidente Duque en las calles de Washington. Vean ustedes. 1, 2, can we say Ñeñe Hernández? No, Ñeñe Hernández, he's a mother. Pues el senador Antonio Sabaraín expresó que es una agresión infame en contra de una persona que está de vacaciones con su familia. Mientras que la senadora Piedad Córdoba sarcásticamente preguntó en su Twitter si la Fiscalía o la Procuraduría hicieron algo con el caso de la ñeñe política. Otro de los temas tendencia fue la ponencia de la Corte Constitucional que busca tumbar la ley de paz total. El senador Carlos Fernando Motoa manifestó que espera que la Corte tome una decisión acertada y prevalezca el Estado de Derecho. El senador Iván Cepeda dijo que aunque no está de acuerdo con los argumentos formales del magistrado Ibáñez, acatarán la decisión de la Alta Corte. Y para mi cierre les cuento que Prosperidad Social realizará la tercera jornada de entrega de incentivos 2023 del programa Jóvenes en Acción hasta el próximo 16 de julio. Los participantes deben esperar que les llegue un mensaje de texto en el que se notifica el lugar y la fecha para retirar estos incentivos. Para más información ingresen a prosperidadsocial.gov.co. Hasta aquí Políticamente en Redes, nos vemos. Sin lugar a dudas, el acceso a la tierra ha sido durante años el detonante del conflicto armado en el país. Por eso, hablar de paz es hablar del campo. Esto es Pasamanos. Las disputas alrededor de la tierra han estado en el centro del conflicto armado en Colombia. Es por esta razón que el acuerdo de paz con las FARC dio prioridad al tema agrario, que entre otros desarrollos contempla la reforma rural integral, así como el reconocimiento a nuestros campesinos como sujetos de derechos y la creación de una jurisdicción agraria para la garantía y restitución de esos derechos. Avancemos pues a la paz total con acceso a la tierra para los campesinos y la posibilidad de que estos produzcan los alimentos que hoy se están importando. Por eso, esta legislatura en aras de la equidad aprobó la ley del campesino como sujeto de derechos. Podremos tener cualquier cantidad de normatividad, pero si no hacemos énfasis en respetar estos derechos, pues no vamos a tener una paz. Y es allí donde se debe tener en cuenta en el acuerdo de paz el primer punto para que este pueda ser desarrollado. Es con estos hechos que se empieza a pagar una deuda histórica con la población rural de nuestro país, al darle estatus constitucional al derecho de los campesinos y campesinas, así como contar con una jurisdicción para garantizar sus derechos, porque así se habla de paz total. En Colombia hay un promedio de 30.000 animales en albergues y refugios. En muchos casos, estos lugares tienen dificultades para comprarles el alimento. Pues una iniciativa busca eliminar el IVA a los productos y así garantizar el bienestar animal. Desde hace 10 años, Cheryl y Oscar se dedican a rescatar perros y gatos que han sido abandonados y maltratados. Su amor y dedicación por esta labor los ha llevado a buscar alternativas para obtener recursos y así poder cuidar a estos animalitos. A veces uno no les puede dar la dieta que ellos realmente necesitan, sino para lo que alcanza, y eso también lo cohíbe a uno mucho de poder rescatar.
Los altos costos de los alimentos son una limitante, no solo para ellos como refugio, sino para aquellos que quieren adoptar una mascota. De cada 10 animalitos que damos en el mes, hay 2 animales que nos devuelven por razones económicas. Ante esta situación y teniendo en cuenta que cada vez son más las personas que consideran a las mascotas como parte de su familia, una iniciativa busca eliminar el IVA al alimento de los animales domésticos de compañía. Estos alimentos se han incrementado en un 20% en el último año, lo que está haciendo que sea insostenible, imposible adquirir estos alimentos que ya hacen parte de la canasta familiar. Para expertos en materia económica, la propuesta es viable, ya que traería beneficios a varios sectores. Y no se debería ver como un impacto muy grande porque tampoco es un bien que se trance en grandes cantidades o implique billones sobre el presupuesto nacional. De ser aprobada esta propuesta, un bulto de 15 kilos de concentrado, que hoy puede costar en promedio 230.000 pesos, valdría 218.500 con la eliminación del IVA del 5%. Bueno, y esta semana recorriendo las fiestas Isaac del país, nos vamos para Riohacha. Bueno, Marce, lo bonito ahí es que justamente se está celebrando la versión 15 del Festival Francisco el Hombre. Este evento resalta la cultura y obviamente las raíces vallenatas. Bueno, con Riohacha y sus fiestas llegamos al final. Los esperamos el próximo jueves. Hasta entonces. A orillas del Mar Caribe se escuchan tonadas del folclor vallenato. En Riohacha las nuevas generaciones han encontrado un espacio para mostrar lo mejor de su repertorio en medio de concursos y conciertos. El Festival Francisco el Hombre hará deleitar a los amantes de este género musical. Lo que más me gusta del festival es que reúne a nativos y a turistas a disfrutar de la cultura vallenata, donde se concentran muchas autoridades académicas, compositores, músicos alrededor de la música vallenata. El festival, que tomó su nombre del primer juglar vallenato, quien en duelo de acordeón dice la leyenda que se enfrentó al diablo y salió vencedor, ya completa 15 ediciones que también han servido como excusa para disfrutar de la belleza de esta región del Caribe. Su cultura es demasiado importante, vienen muy buenos artistas siempre y se disfruta al máximo. Mejor cantante, acordeonero y agrupación son las categorías en las que los participantes podrán mostrar por qué se merecen el lugar más alto en el podio. La inauguración se realizará este sábado a las 5 de la tarde.